Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad.
poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo a ti. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Iglesia, muy buenos días. Para mí es de gran alegría poder estar en esta mañana compartiendo con ustedes, mi iglesia, mis amigos, mis familiares, las personas que están viendo este video y juntos poder reflexionar en esta mañana acerca de lo que estamos viviendo y cómo como cristianos podemos seguir adelante. Y no es para nada fácil, y para muchos no ha sido fácil ese tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles y eso lo sabemos, pero también necesitamos tener la confianza, como hablábamos la semana pasada, de saber que Dios es fiel y sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Él es bondadoso
y nos permite seguir adelante. Y en medio de esta crisis, en medio de esas situaciones difíciles, hay una palabra que hemos estado hablando con familiares, que hemos estado hablando o se escucha en las calles, en las noticias, por todo lado se escucha esta palabra, y esto viene desde hace más o menos un mes y una semana. ¿Sabes cuál es esa palabra? Pues la palabra es reforma. Y creo que cuando decimos reforma, pues decimos como algo negativo, como algo malo, como algo que no es lo que nosotros esperábamos. Y por eso la gente hoy está saliendo a las calles a protestar, a decir una cosa, la otra. Unas personas están de acuerdo, otras no. Y todo el tiempo se está hablando sobre esta palabra reforma. Pero en sí, ¿qué significa esta palabra? Hoy estamos sobre ese tema de reforma. Algunos no la entienden, otros la entienden pero no la comparten, otros no la han leído, entonces no saben de qué se está hablando sobre este tiempo. Pero no quisiera enfocarme tanto como en la reforma de lo que estamos viviendo hoy como hoy en día. No quiero enfocarme en la palabra como tal, el significado como tal de esta palabra reforma. ¿Y qué es entonces la palabra reforma? La fuente de Wikipedia nos dice lo siguiente: debe entenderse por reforma a un cambio planificado por utilidad y conveniencia en un sistema moderado, o a veces a una reversión a un estado original o anterior del mismo. Entonces, ¿qué es la reforma? La reforma es que un cambio, ¿sí? Pero es un cambio ¿qué? Planificado, donde hay un estado que dice las cosas no están bien y quieren o cambiarlo a algo nuevo o a su estado natural. ¿Cuál es la diferencia entonces que vemos hoy de reforma? Una cosa es reforma y otra cosa es revolución. Y esta palabra tal vez muchos también ha sido conocido a través de la historia. ¿Y de qué se distingue esta palabra reforma de revolución? Pues la reforma lo que busca es un cambio, ¿cierto? Algo planificado. Pero la revolución lo que busca es un cambio radical, pero a través de ¿qué? De la fuerza, a través de la guerra, a través de un sistema de hacer las cosas por los medios difíciles, ¿sí? Con violencia. En cambio, una reforma en muchos casos equivale no más que a la apuesta de un nuevo sistema, de querer hacer las cosas diferentes. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país? La reforma tal vez está volviendo una revolución. Decimos que las cosas están mal, y sí, las cosas están mal. Algunos dicen que por medio de la fuerza es que se van a ser escuchados y para lograr algo significativo. Para muchos es necesario un cambio y debería ser desde la fuerza. Y cuando hablamos de reforma no es algo que es algo actual, contemporáneo. Inclusive en el 2017 celebramos 500 años de historia de la reforma protestante, en el cual Martín Lutero dijo: yo no estoy de acuerdo con lo que estamos viviendo hoy como el cristianismo, y sentó unas posiciones, y eso generó un cambio en lo que hoy vemos en nuestro cristianismo protestante como tal. Entonces vemos que durante el tiempo y la historia pues han habido reformas, y aún en el contexto cristiano. Ahora, ¿qué nos dice entonces las escrituras referente a este tema? Y hay un versículo que relata exactamente lo que está pasando hoy en día. Y el tema que he titulado en este mensaje es una reforma mental, ¿sí? ¿Y por qué una reforma mental? Por lo que nos dice este texto. Este texto es muy conocido, muchos lo conocen, lo hemos hablado una y otra vez, pero creo que es pertinente para nuestros tiempos poder hablar sobre este versículo. Y entonces le invito a que me acompañe en la carta que Pablo le escribe a los romanos,
en el capítulo 12, versículo 2. Solo vamos a ver este versículo y aunque es muy conocido, es muy profundo y es muy actual para nuestro tiempo hoy en día. ¿Qué dice entonces en esta versión Dios habla hoy? Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y esta fue la versión que más me gustó de este pasaje. ¿Por qué? Porque nos plantea lo que no debemos hacer y nos plantea lo que sí debemos hacer. Entonces vamos a desglosar poco a poco este texto y poder enriquecernos y aprender sobre este tema. Entonces lo primero que nos dice Pablo es algo que no debemos hacer. ¿Y qué nos dice el texto? El texto nos dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Y esto dice lo que no debemos hacer. Entonces, ¿qué no debemos hacer? Vivir según lo que nos dice que las noticias, lo que nos dicen las redes sociales, lo que nos dicen compañeros de trabajo, lo que nos dicen familiares, ¿sí? Porque todo lo que nos dicen alrededor, ¿qué es lo que nos plantean? Que todo está muy mal, que todo es un caos, que todo es destrucción, ¿sí? Y entonces eso que genera en nosotros, ¿no? Genera temor, genera ansiedad, genera terror, ¿sí? Y Pablo aquí está diciendo, no vivan según ese criterio. Y algunos están diciendo, pero es que no sabe lo que está ocurriendo. Sí, están pasando cosas difíciles y con este tema no quiero entrar a ser parcial en que estoy con cierta posición o con otra. No quiero hacer esto. Lo que quiero es mostrar un panorama de lo que estamos viviendo y cómo cada uno decide vivir de acuerdo a ese panorama. Mira, Pablo les escribe a los cristianos que vivían en Roma. ¿Y será que ellos no estaban viviendo situaciones difíciles? Sí lo estaban haciendo. Tenían la opresión de un gobierno, un imperio romano. Había injusticias allí en este gobierno. Había corrupción y había maltrato. Y con todo esto Pablo les dice a la iglesia en Roma, les dice, no vivan según lo que están viviendo, el criterio que hay sobre este tiempo presente. ¿Y qué nos dice el tiempo presente aún en nuestra actualidad? ¿Qué nos dicen las noticias? ¿Qué nos dicen las redes sociales? Que todo está mal, que para algunos la solución es la fuerza y la resistencia, y otros dicen vamos a convertirnos como tal vez otros países que así iniciaron y vamos por ese camino que conduce a la desgracia. Entonces Pablo, ¿qué nos invita? Nos invita a no vivir, ¿sí? No estar viviendo bajo ese criterio del tiempo, de lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque si vivimos de acuerdo a lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, nos vamos a permear de eso y entonces vamos a generar en nosotros esa desconfianza, esa falta de fe, esa desesperanza, porque pensamos que todo está mal y vamos a decir todo el tiempo que las cosas están mal. Y escucho personas constantemente que viven atemorizadas, ¿sí? Y no querer salir, de no querer hacer algo porque lo que escuchan, no, lo que ven en las redes sociales, todo es que caos, y eso genera en ellos temor de salir a la calle o de poder compartir con otras personas. Así que Pablo nos habla de no vivir bajo ese temor constante, porque entonces, ¿a quién le estamos creyendo? Estamos creyéndole a todo lo que dicen las noticias, todo lo que nos informan, o a quién le estamos creyendo. Y luego nos habla lo que no debemos hacer, pero luego nos habla de lo que sí debemos hacer. ¿Y qué nos dice entonces el pasaje? Lo que sí debemos hacer: cambien su manera de pensar. Y Pablo nos invita a esto y nos está invitando hoy a esto, a cambiar la manera de pensar. Miren, en el griego esta palabra
transformación, como habla en la Reina Valera, viene del griego metamorfosis, ¿sí? Y es particular porque esta palabra metamorfosis habla de transformación, ¿sí? Y esta misma palabra, ¿sí? Metamorfosis, también se usa cuando Jesús está en el monte de la transfiguración. ¿Y qué significa entonces esta palabra transfigurar o metamorfo? Meta significa cambio y morfe significa forma, ¿sí? Entonces mire cómo esto que Pablo nos está diciendo es cambien ¿qué? Lo que hay en nuestra forma de pensar, lo que estamos viviendo, ¿sí? Un cambio que debe de ser que algo constante. Y Pablo nos invita a esto, ¿sí? A cambiar, a que necesitamos cambiar inicialmente nuestra manera de pensar. Y si de pronto de lo que no te acuerdas durante todos estos 30-35 minutos que voy a estar contigo, no te acuerdas de nada, acuérdate solo de esto. Y esto es tal vez una fórmula en la que tú podrías aplicar día a día. Y la fórmula es la siguiente: la forma en que piensas determina la forma en que sientes, y la forma en que sientes determina la forma en que actúas. Si lo puedes hacer conmigo para que te acuerdes, sería genial. La forma en que piensas determina la forma en que sientes, y la forma en que sientes determina la forma en que actúas. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido primero nuestra mente, luego a nuestros sentimientos y luego a nuestra conducta? Quisiera darte entonces algunos ejemplos para que podamos entenderlo y de forma más práctica. Primer ejemplo, yo digo o pienso que las cosas están mal, ¿sí? Y cuando pienso que todo está mal, eso me lleva a sentirme como angustiado, temeroso, preocupado todo el tiempo porque esa sensación de miedo está allí latente, ¿sí? Y eso me lleva ¿a qué? A actuar, a no querer salir, a sentir que todo el mundo me persigue, que la gente alrededor quiere hacerme daño, ¿sí? Lo que pienso determina lo que siento determina lo que actúo. Ejemplo número 2, la crianza de los hijos, ¿sí? Entonces yo pienso que este mundo es una corrupción, que la juventud hoy en día cada vez está de mal en peor, que el tema de la educación, que las calles, que eso por todo lado uno ve drogas, ve prostitución, ve alcoholismo, ve adicciones, ¿sí? Entonces tú piensas que todo alrededor está mal y entonces tú sientes que debes cuidar a tu hijo o a tu hija, porque como las cosas están mal alrededor, tú sientes que debes protegerlo o protegerla de todo lo que hay alrededor, porque todo es negativo. Entonces, ¿qué es lo que llevas a actuar? A una sobreprotección, ¿sí? De dónde está, qué está haciendo, ya llegó, no llegó, dónde está, si no llegó a tal hora entonces me preocupo, ¿sí? Y eso me lleva a actuar, ¿sí? Tener una sobreprotección por mi hijo o mi hija, porque yo siento que todo alrededor está mal por lo que veo y lo que pienso a mi alrededor. Ejemplo número 3, en la economía, y creo que muchos pueden estar pasando por esta situación en el área económica. Entonces yo pienso que la economía está muy mal. Los negocios se están cerrando, las empresas se están yendo por todo ese tema de disturbios. Y entonces yo pienso pues que todo está mal. Y pienso entonces que mi empresa o la empresa donde yo estoy laborando, pues entonces también va a estar mal. ¿Cómo entonces siento? Siento temor. Siento temor que me echen del trabajo, siento temor que en algún momento me pasen la carta, que me digan que no soy la persona porque apenas llevo un mes, entonces es el más nuevo, o tal vez soy el más viejo y ya estoy sobrecalificado. Y empiezo a sentir ese temor y esa angustia y esa ansiedad, y pierdo el sueño, pierdo el apetito, y eso me lleva en mi conducta a no ser un buen trabajador,
a estar constantemente pensando en eso y no me concentro en el trabajo. Y pues posiblemente, claro, te van a sacar por tu mal desempeño en lo que estás haciendo. Notan cómo nuestro pensamiento influye mucho en lo que sentimos y nuestros sentimientos nos llevan ¿a qué? A actuar. ¿Qué estás pensando entonces hoy en día? ¿De qué te estás alimentando día a día? Que te está llevando a generar emociones tal vez negativas y eso te está llevando a actuar de manera negativa. Y necesito hacerte entonces una pregunta en esta mañana, y la pregunta es: ¿qué está alimentando tu pensamiento diariamente? ¿De qué te estás alimentando en el día? ¿Estás alimentándote de videos donde están mostrando todo lo malo que están haciendo, o informando o desinformando, creando caos en noticias, en redes sociales, en todo lo que ves? ¿De qué estás alimentando tu mente para que eso te lleve a tener emociones negativas y te lleve a actuar de forma negativa? Y esto es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo nos está diciendo: cambien ¿qué? Su manera de pensar, lo que sí debemos hacer. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Cambiar nuestra manera de vivir. Y cuando cambio mi manera de pensar, esto me lleva ¿qué? Automáticamente a un cambio de vida. Por lo que les decía la fórmula: lo que yo pienso determina lo que siento, y lo que siento determina cómo actúo. Y por eso Pablo dice: si lo que tú estás pensando es negativo, tu andar va a ser negativo. Si tú estás pensando cosas positivas, o si tú estás teniendo fe, esperanza, ¿cómo va a ser entonces tu andar diario? Y te va a llevar a un cambio de vida. Lo que hacía antes, yo ya no lo hago, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay un cambio de pensamiento, porque ya pienso de manera diferente. Y a pesar que las cosas a mi alrededor no parezcan algo bueno, no sea algo alentador, yo quiero tener fe, yo quiero tener esperanza, yo quiero nutrirme de cosas que verdaderamente sean verdad, porque hoy con el tema de las redes sociales también hay una cantidad de desinformación que caemos en ese error de creer que es, pero no vamos a la fuente verdadera, no leemos, no nos instruimos, sino que simplemente creemos que lo que está ahí es cierto y caemos en ese error. Por eso Pablo nos invita a vivir de una manera diferente, confiar en un Dios que tiene el control, que Él nunca ha perdido el control. Es un Dios soberano, es un Dios bueno, que ¿por qué está pasando lo que está pasando hoy en día? Pues no lo sabemos, pero lo que sí podemos saber es lo que dicen las Escrituras. ¿Y qué dicen las Escrituras? Que Él es un Dios de poder, Él es un Dios de verdad, Él es un Dios que está al cuidado de cada uno de nosotros. Y no voy a vivir con una incertidumbre constante, no voy a vivir con temor, no voy a vivir con ansiedad, voy a vivir en esa confianza que Él me da en mi manera de vivir día a día. Y todo lo que pasa a mi alrededor, por más difícil que sea, yo voy a pedirle a Él que me dé paz, que me dé tranquilidad y no perder la confianza en Dios. Entonces, número 1, ¿qué no debemos hacer? Lo que no debemos hacer es dejarnos guiar por el criterio de lo que estamos viviendo en nuestro tiempo presente, no vivir según ese criterio. ¿Qué sí debemos hacer? Número 2, cambiar nuestra manera de pensar. Cuando cambio mi manera de pensar, determina mi manera de mis emociones, y mis emociones determinan en cómo actúo. ¿Y qué hacemos? Número 3, cambiar nuestra manera de vivir. Número 4, ¿qué debemos hacer? Conocer la voluntad de Dios, es buena, es grata y es perfecta. Y este es el resultado de lo que sí debemos hacer. Y vemos cómo este versículo es un proceso. Cuando yo cambio mi manera de pensar, llega a mis emociones y lo hago de forma positiva, eso empiezo a caminar y a vivir cada vez con Dios, cambiando constantemente, renovándome, teniendo esa metamorfosis, ¿sí? Ese metacambio, forcis, que es forma, cambiando cada vez mi forma de ver lo que estoy viendo,
en mi actualidad. Por eso el título del mensaje de hoy es una reforma mental, porque necesitamos empezar a cambiar, ¿sí? Cambiar mi manera de pensar, de lo que todo ofrece a mi alrededor, empezarlo a ver de forma diferente, empezarlo a ver con fe, empezarlo a ver con esperanza, empezar a verlo con amor y no llenarme de pensamientos que sean tóxicos, ¿sí? Entonces vemos este proceso de cambiar la manera de pensar, de vivir. ¿Para qué? Para conocer, ¿sí? Y el texto nos dice, y llegar, ¿sí? Y ese llegar es poder llegar a esa meta de conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es que es buena, es agradable o es grata y es que perfecta. No sabemos el por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo hoy en día, pero lo que sí podemos saber es que la voluntad de Dios es que es buena, es agradable y es perfecta. Y no voy a confiar en lo que tal vez un gobierno puede hacer. Y sí lo puede hacer un gobierno, puede cambiar la perspectiva de lo que está pasando hoy en día. No voy a confiar o creer en lo que las personas están saliendo a las calles y luchar por lo que están haciendo, por sus ideales, y decir, por medio de eso es que las cosas se van a solucionar, o por un ente externo. Yo no voy a creer o no voy a confiar tanto en eso. Voy a confiar en que Dios es soberano y la voluntad de Dios es que es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios tiene el control sobre eso. Y lo que está pasando pues nos va a ayudar a ¿qué? A madurar en nuestra fe, a poner nuestra confianza más en Él y vivir según su criterio y no el criterio del tiempo presente. Así que hoy quisiera darle 3 decisiones que tú necesitas tomar. Bueno, si tú a sí mismo lo quieres, porque cada uno, escuche muy bien, cada uno decide cómo vivir. Y muchas veces culpamos a otros, es que por lo que está pasando es que yo vivo así, o es que yo hice tal cosa porque otra persona me llevó a hacerlo. No, cada uno, escuche muy bien, cada uno decidimos cómo pensar, cómo vivir y cómo creer en un Dios o no creerle a Dios. Pero quisiera plantearte 3 decisiones que de pronto pudieras hacer de hoy en adelante. Y la primera decisión es: decido cambiar mi manera de pensar. Y cuando yo decido cambiar mi manera de pensar, yo me libero mi mente de pensamientos destructivos. No dejarme permear por lo que estoy escuchando, por lo que estoy viendo. En cambio, puedo nutrirme de lo que sí es verdad. ¿Y qué es verdadero? Pues las escrituras, la palabra de Dios me da consuelo, me da esperanza. También la oración, poder estar cercano a un Dios, o también poder estar rodeado de hermanos en la fe que me permitan tener aliento de compartir y poder entre todos poder apoyarnos mutuamente. Y permitamos que el Espíritu Santo pueda controlarnos y lograr poder tener esa mente de Jesús y poder pensar como pensaría Jesús y poder actuar como actuaría Jesús, no por una reacción negativa, no por un impulso, sino, recuerden, primero pensar, luego eso me lleva a la emoción y la emoción me va a llevar a actuar. Número 2, decido cambiar mi manera de vivir. Y confío no en los cambios que puede hacer un gobierno o las personas que están haciendo protestas o las marchas que puedan hacer. Yo quiero vivir con fe. No sé si tú lo quieres hacer, pero yo quiero vivir con fe, creer que esto en algún momento va a pasar. Y aunque las cosas estén difíciles, aunque la economía está difícil, aunque algunos empresarios estén dudosos de lo que está pasando a nuestro alrededor y que puede afectarnos a nosotros, si nos ha afectado en la economía, poder creer que hay algo mucho mejor. Y mi fe está puesta en Jesús. Y eso es una decisión que cada uno debe vivir. Cada uno decide cómo vivir. Vivir con temor, vivir con incertidumbre o vivir con fe. Vivir con seguridad de saber quién es nuestro Dios. Y mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, ese es
mi Dios. Y número 3, decido creer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Una cosa es decir, sí, Dios es bueno, Dios es perfecto, pero otra cosa es creer, es depositar mi vida total en Él. Y como notamos, este versículo es un proceso. Cuando yo decido cambiar mi manera de pensar me va a llevar a actuar de manera diferente. No estoy hablando lo que todo el mundo habla. No estoy permeándome y hablando también negativo, porque hoy lo que hacemos es, o las personas hacen es hablar negativamente del gobierno, de las fuerzas militares, de insultar, de una cosa, y de eso nos vamos permeando y decir entonces todo está mal. Pero ¿cuál es lo que sí deberíamos hacer en ese tiempo? Y la Biblia nos dice, orar por nuestros gobernantes. Que Dios les dé sabiduría, que puedan hacer lo correcto. Eso es nuestra parte, lo que deberíamos hacer y estar viviendo en esa constancia, obediencia a Dios. Y ahí donde decido creer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Hebreos 12:3 nos dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Piensa en Jesús. Jesús sufrió el menosprecio, el dolor físico por cada uno de nosotros, porque Él sabía que valía la pena cada una de nuestras vidas. Pero entonces, ¿de qué nos estamos alimentando constantemente en ese tiempo? Así que mi invitación es, cambiemos esa manera de pensar de lo que hay alrededor y no nos dejemos permear por lo que todos están diciendo. Antes podamos sembrar en las personas paz, podamos sembrar en las personas esperanza y poder cortar ese lenguaje destructivo y no ser parte de lo que muchos hoy en día están hablando sobre lo que estamos viviendo. Termino con esto, con una frase de Maya Angelou, una escritora en el tiempo pasado, y ella escribe lo siguiente y dice: si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud. Y qué gran frase poderla aplicar en nuestros tiempos hoy en día. Si hay algo que no te gusta, que necesitas cambiar, tú decide cambiarlo. Pero tal vez hay algo que no puedes cambiar lo que hay tal vez alrededor, lo que genera todo este tiempo de situación difícil en nuestro país. Si no puedes cambiarlo, al menos que cambia tu actitud. Cambia una actitud positiva, esperanzadora, y motiva a otros a poder vivir lleno de fe y lleno de gozo y lleno de paz aún en medio de tiempos difíciles. ¿Lo vas a hacer? Tienes 3 decisiones para hacer: cambiar tu manera de pensar, cambiar tu manera de vivir y decidir creer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué tal si terminamos entonces orando? Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque eres un Dios bueno y que a pesar de nuestros errores, de nuestras conductas, de nuestras debilidades, de nuestra falta de fe, tú nos sigues amando. Y gracias por eso, porque eres un Dios de amor. Y yo te pido, Señor, que tú coloques en nosotros día a día una renovación de nuestra mente, una metamorfosis en la cual empecemos a cambiar nuestra forma de ver el día a día. Y tal vez nuestro panorama no es muy alentador, es preocupante, puede traer angustia, puede traer ansiedad, pero permítenos creer en un Dios que, si nos ha sostenido hasta hoy, lo seguirá haciendo. Y si nos permites pasar por situaciones difíciles, permítenos crecer en la fe y depositar toda nuestra confianza en ti. Así que cámbianos, Señor. Si hay alguno que está viendo este mensaje, necesita cambiar aquellas actitudes negativas que tal vez se ha ido permeando,
Dale la capacidad de decidir y decir: no quiero seguir haciéndolo como estoy haciéndolo y quiero cambiar a ese deseo de poder vivir en paz, en tranquilidad y poder permear a otras personas de amor y de esperanza. Guíanos, Señor, guíanos en ese tiempo, permítenos confiar cada vez más en ti y decidir creer que tú tienes todo bajo control. Así que guíanos como iglesia, como pueblo, cuídanos, protégenos y que tu presencia cada día esté latente en nuestras vidas. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y bueno, espero poder volver a compartir con ustedes este tiempo de reflexión. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme